Saludamos a esta hora al señor alcalde Jorge Acevedo. La activación de una granada en un centro comercial que causó pues una preocupación grande entre la gente de la ciudad. Señor alcalde, gracias por despertar con 6 AM. Buenos días en Cúcuta. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial y para toda la gran audiencia. El Bueno, día de alcalde, ayer, ¿qué pasó? Cuéntenos. pues el día de ayer, al igual que el día 22 de abril y el día 23 de abril, se presentaron unos actos terroristas con granadas contra el comercio en la ciudad de Cúcuta. Esto es grupos o bandas criminales que están queriendo tomar el control, que están queriendo extorsionar, que están queriendo amedrentar a la ciudadanía. Y el resultado de cada uno de estos eventos es que se han ido capturando los delincuentes, los bandidos que ellos han enviado a hacer esas tareas, que hay mucha inteligencia detrás de ellos y que los vamos a capturar, Gustavo. Alcalde, pero sin embargo, la percepción que uno tiene a la distancia cuando está registrando todas las semanas noticias similares en Cúcuta es que la situación no está mejorando, sino al revés, empeorando. Gustavo, la situación en todo el país está compleja, está avanzando en temas de inseguridad muy fuerte por todos lados. La ciudad de Cúcuta no ha sido la excepción debido a los temas de frontera que nos afectan y que blindan un poco a los delincuentes, ya que cometen un delito y pueden pasar la frontera sin problema. Nosotros hemos venido trabajando, policía, ejército y fiscalía, en un trabajo conjunto, le podemos decir, los índices de inseguridad en cuanto a atracos, robo de motocicletas, hurto a residencias, hurto a comercio ha disminuido ostensivamente. Lo que hoy está problemándonos es el tema de la extorsión y es el tema de estos grupos delincuenciales del centro. Nosotros estamos con una inversión en tecnología muy alta, estamos con las capacidades de la policía muy mejoradas y se han hecho unas capturas increíbles durante estos días y un poco eso es lo que los tiene alborotados, pero no vamos a aflojar, Gustavo. Alcalde, pero Norte de Santander sufre hoy tristemente el flagelo de el ELN, las disidencias de las FARC, grupos de microtráfico, inclusive, como usted lo menciona, las bandas delincuenciales de Venezuela como el Tren de Aragua. Hoy en Cúcuta, esa granada, por ejemplo, ¿quién la puso? ¿Quiénes son los quienes tienen a la ciudad de Cúcuta en este régimen de terror? AK-47, AK-47, más que el Tren de Aragua en la ciudad de Cúcuta. Señor alcalde, pendientes de Cúcuta, por supuesto, y de que no se presenten estos hechos que además creo que tienen un impacto tremendo en el comercio, alcalde. Sí, nosotros, muchas personas, Gustavo, han pedido que se cierre la frontera, pero nosotros, el análisis que hacemos es que tenemos más de 60.000 personas que pasan día a día, que es la población pendular que mueve el comercio en la ciudad de Cúcuta. Si nosotros cerramos las fronteras, aquí hay más de 40 trochas y los delincuentes y los bandidos cuando pasan armados, cuando van a hacer alguna tarea delictiva, ellos no pasan por encima de los puentes, ellos pasan por las trochas. Entonces la solución es combatirlos, ponerles la cara, perseguirlos y de la mano con la ciudadanía. El mensaje es a la ciudadanía, estamos trabajando, si nos unimos, si nos ayudan con información, vamos a poder dar con la captura de estos bandidos y los vamos a controlar. Señor alcalde, muchísimas gracias. Buen día para usted. Saludos a la gente en Cúcuta. Gracias, Gustavo. Un saludo muy especial para usted también. Jorge Acevedo, el alcalde de Cúcuta, bueno, y aumentó terriblemente el número de militares a 7 masacrados en Guaviare. El ministro de Defensa dijo que la mejor forma de proteger a Colombia es con operaciones que requieren la fuerza legítima del Estado. María Fernanda. Gustavo, pues luego de casi 2 días de búsqueda, las autoridades militares confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado profesional Jean Carlos Bolaño, quien había sido reportado como desaparecido luego de esta emboscada de las disidencias de alias Calarcá en San José del Guaviare a un pelotón. Afirmó que la intención no fue decir las cifras, sino más bien proteger la vida y que para eso se necesita la fuerza legítima del Estado. Tenemos que emplear la fuerza legítima del Estado y somos conscientes del daño de batalla que se pueda ocurrir en ello, porque estamos enfrentando a una amenaza letal. Y si los colombianos no nos unimos, no nos comparten información más rápidamente, más oportunamente, con mayor precisión,
será más difícil protegerlos a todos ustedes. Por su parte, los 5 soldados que fueron secuestrados salieron heridos, ya fueron entregados a una comisión humanitaria. En este momento, a pesar de no tener heridas graves, pues están recibiendo atención médica. Justamente por estos hechos, el comandante del ejército se trasladó ayer al departamento de Guaviare para garantizar la seguridad en esa región y restablecer el control en esta zona afectada. También irá a este departamento hoy. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado del resto de la cúpula militar, se presume que van a anunciar acciones, especialmente en cuestión de operaciones militares ofensivas. María Fernanda, muchas gracias. Son muy importantes las palabras del señor ministro de Defensa en materia de poner una luz, una lupa sobre algo que es fundamental. Es que los combates en defensa de la vida propia del ejército no están restringidos ni prohibidos. La gran pregunta es, ¿dónde están las acciones de inteligencia? ¿Dónde está la contrainteligencia de las unidades militares? ¿Dónde las alertas tempranas, como se preguntan muchos militares en uso de buen retiro, que se deben tener listas para que la tropa esté alerta? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Dónde los ejercicios de defensa de las bases? ¿Es que acaso la tropa no está enterada de que la guerra no ha parado en Colombia? El comandante del ejército y los de las otras fuerzas tienen que ponerse las pilas y apersonarse de este asunto. Es decir, Cristo, el decreto de presidencia no permite acciones directas contra determinados grupos, pero si cualquiera de estos grupos toma una acción ofensiva contra un uniformado, contra una unidad militar, contra la tropa, contra la policía, ellos están en el derecho, el deber y la obligación de proteger su vida y responder. Así es, Gustavo, y de hecho, fíjese usted que ayer hubo una carta de cínica de las disidencias del señor Calarcá, el presidente de la República, cuestionando la expedición del decreto de hace un par de semanas, precisamente por eso que usted acaba de señalar. Me parece que la crisis en las negociaciones con las disidencias de Calarcá es total, la confusión es total, incluso en las fuerzas militares frente a lo que puede y no puede hacer las fuerzas militares. Yo creo que lo que viene ahora, hay una evaluación en esa comisión que anunció el presidente de la República sobre el mes que se iba a dar de plazo para una última oportunidad de concentración de la tropa a las disidencias, que las propias disidencias ya rechazaron en esa carta. Aquí hay que insistir una vez más, Gustavo, lo hemos dicho aquí varias ocasiones, que no hay cese bilateral del fuego con el ELN, tampoco lo hay con Iván Mordisco, tampoco lo hay con el Clan del Golfo. Con las disidencias, yo creo que de Calarcá está prácticamente terminando ese cese al fuego. Lo que se viene es una confrontación abierta con estas distintas estructuras armadas ilegales por el control territorial de esas zonas, y allí yo creo que hay que reforzar toda la tarea de inteligencia y el despliegue de nuestra fuerza pública en todo el país. Hay que reconocer, Gustavo, que en algunas zonas, en las ofensivas en el sur contra Iván Mordisco han dado resultados, también hay capturas del Clan del Golfo. Digamos, estamos en una etapa de crecimiento del conflicto que yo creo que va a seguir generando hechos lamentables, hay que decirlo, como el del departamento del Guaviare. Ningún presidente de la República, ningún ministro de Defensa, ningún comandante de las fuerzas militares pensaría por un segundo en darle una orden a la fuerza pública de que no haga inteligencia para defenderse o que no reaccione frente a un ataque. Eso es clarísimo. La misma Procuraduría le está pidiendo al ministro de Defensa que se analice si se puede revocar el decreto que suspende las operaciones militares, específicamente, Claudia, en el tema alias Calarcá. Gustavo, luego del atentado contra el ejército en Guaviare, que dejó a 7 soldados muertos, y del denominado Plan Pistola, que ha cobrado la vida de al menos 10 policías en la última semana, la Procuraduría Segunda Delegada para la Función Pública pidió al ministro Pedro Sánchez explicar los motivos de esta escalada de violencia. En un requerimiento, el procurador Samuel Arrieta le pide al ministro analizar la posibilidad de revocar el decreto que suspendió las operaciones militares contra la disidencia de alias Calarcá, pues luego de estos atentados habría suficiente evidencia de las infracciones de este grupo a los acuerdos en el marco de las mesas de negociaciones. La Procuraduría le da 3 días al jefe de la cartera de defensa para que informe además las acciones que está haciendo para fortalecer las fuerzas militares, reconociendo que los soldados y policías desempeñan un papel esencial en la sociedad, por lo que resulta prioritario proteger su vida, integridad y condiciones de servicio.
Claudia Camila, gracias. Súmele a esto que hubo comunicado del bloque de Magdalena Medio de las disidencias de las FARC. Apoyo, Diana Saray, a los ataques de Calarcá en el Guaviare contra el ejército. Tal cual, Gustavo. Ayer hubo un comunicado de este bloque, que es el que opera principalmente en el Catatumbo, y como usted lo menciona, respaldan completamente las actuaciones de Calarcá y el asesinato de estos 7 uniformados en el Guaviare. Dicen que fue en legítima defensa, a pesar de que el ejército confirma que estos uniformados no estaban realizando ningún tipo de operación militar, sino por el contrario, custodiando a excombatientes en la zona. ¿Cómo interpretar esa carta, Gustavo? Hablaba mucho de la división de estas disidencias de alias Calarcá, unos de los que operan en Guaviare, otros en el Catatumbo. Esta carta muestra que hay una unidad dentro de las disidencias conformadas por Calarcá. Pero hubo otro detalle durante el día. En otra carta al presidente Petro, las disidencias de alias Calarcá manifestaron su desacuerdo con el decreto que fijó este plazo de 1 mes para que los bloques se concentren en unas zonas de ubicación. En ese comunicado de Calarcá, pues dice que pareciera más una celada, porque el tema nunca se había hablado en la mesa de diálogos. Esto daría a entender también, Gustavo, que no hay ninguna posibilidad de que los disidentes de las FARC al mando de Calarcá se agrupen en alguna zona. Pero, Gustavo, esto es muy importante. En el Catatumbo no tienen esa lectura. En el Catatumbo se dice que sí va a haber un reagrupamiento de estas tropas del Magdalena Medio, no las que están en Guaviare y en Meta, sino las que están en el Catatumbo, en una zona especial, una especie de zona de distensión. ¿Y por qué? Porque si se llega hasta el 18 de mayo y no se toma de la mano esa oferta del gobierno, pues estas disidencias, principalmente del Frente 33, van a quedar como un sándwich entre el ELN, que los está atacando, y el ejército, que retomaría los combates en su contra. Por eso, a pesar de esta unidad, de esta gran disidencia al mando de Calarcá, es muy posible que este Frente 33 sí se acoja a esta zona de distensión, llamémosla así, que tendrá lugar en el Catatumbo para proteger a los mismos combatientes.